Muy buenos días, tardes o noches a todos los espectadores que están observando este video. Estamos aquí en una nueva entrega y en el video de hoy aprenderemos cómo funciona el sistema de registro. Bien, algo importante que debemos de saber antes de comenzar siquiera a operar el sistema es que existen dos tipos de usuarios. Están los usuarios de registro y los usuarios del sistema. El usuario de registro es único y solamente lo poseerá el administrador o el dueño del sistema, es decir, quien lo haya comprado, quien lo haya contratado, y los usuarios de sistema son aquellos que podrán ingresar, valga la redundancia, al sistema y podrán operar en el mismo. La persona que tenga su usuario de registro, aparte del usuario de registro que va a utilizar para ingresar al sistema de registro que veremos a continuación, también deberá crearse un usuario de sistema para poder operar el sistema, debido a que no se pueden ingresar a ambos sistemas con un mismo usuario. La función del usuario de registro es la de administrar y configurar tanto aspectos del sistema como cosas relacionadas con los usuarios que lo van a utilizar. Entonces, una vez explicado esto, podemos ver que si nos dirigimos a esta parte de aquí abajo que dice para registrarse, haga clic aquí, y si damos un clic nos mandará a esta pantalla donde podremos ingresar una serie de datos con los cuales nos registraremos y con los cuales crearemos nuestro usuario de registro. Es muy importante que durante toda esta explicación tengamos clara la diferencia entre el usuario de registro, que es el que va a administrar y configurar los aspectos del sistema y que solo va a haber uno, que lo va a poseer el dueño del sistema, y los usuarios del sistema. Entonces, una vez aclarado nuevamente esto, en este espacio lo que haremos será ingresar estos datos que nos pide aquí, tales como el nombre de la empresa, el número de identificación fiscal, datos de la dirección y de contacto, como son el teléfono de la empresa y el correo electrónico, otros datos de contacto pero refiriéndose a la persona que representa a la empresa. Aquí pondremos esos datos de contactos, y ya aquí al final veremos que tenemos un espacio para colocar el nombre de nuestro usuario, es decir, el usuario que nosotros querramos usar, y nuestra contraseña, que tendremos que ingresarla 2 veces para validar que esté correctamente escrita. Una vez que rellenamos todo esto, simplemente debemos de dar un clic en este botón de registrarse y automáticamente será creado nuestro usuario de registro. Yo no he creado un usuario porque en mi caso ya tengo uno creado que utilizaremos a continuación para el ejemplo. Entonces, una vez hayamos creado nuestro usuario de registro, salimos de aquí dando un clic en este botón, y cuando nos devuelva al login ingresamos nuestro usuario y nuestra contraseña de registro. Cuando hagamos esto, seremos redireccionados a esta pantalla que tenemos aquí, que es el sistema de registro. Aquí, como vemos, tenemos varias opciones que iremos repasando una a una. Una vez hayamos creado nuestro usuario de registro, lo que debemos de hacer a continuación será una suscripción para el programa. Para hacer esto, simplemente debemos de dar un clic en este botón que dice comprar suscripción. Normalmente cuando ingresamos al sistema automáticamente nos manda a esta pantalla, pero de todas formas la manera de acceder a la misma es yéndonos a este apartado que dice suscripciones, y una vez entremos veremos que tenemos aquí la opción de comprar suscripción. En mi caso yo ya tengo una, pero veremos a continuación qué es lo que debemos de hacer. Si damos un clic en este botón que dice comprar suscripción, nos aparecerá este recuadro donde se desplegarán todas las opciones de suscripción que tenemos. Un mes gratis 5 usuarios, un mes 5 usuarios, 3 meses 5 usuarios, y así sucesivamente, donde podemos fijarnos que las suscripciones varían en tiempo, cantidad de usuarios, y asimismo el precio se ve afectado dependiendo de estos mismos factores. Entonces nosotros seleccionaremos la opción que nos interese. En mi caso yo seleccionaré por ejemplo un mes 5 usuarios, y damos un clic en este botón que dice procesar pago. Cuando hagamos esto, luego de unos pocos segundos seremos redireccionados a la página de PayPal, donde podremos finalizar con el pago. En caso de que no contemos con una cuenta de PayPal, podemos directamente ingresar los datos de la tarjeta aquí, y una vez rellenado todo lo que necesitemos, clicamos el botón de aceptar y pagar. O por el contrario, si tenemos una cuenta de PayPal, podremos iniciar sesión con nuestra cuenta y realizar el pago a través de la misma y de los métodos que nos pone a nuestra disposición. Yo realizaré el pago con una cuenta de PayPal, por lo cual iniciaré sesión. Y pues en caso de que tengamos nuestra cuenta de PayPal, una vez hayamos ingresado a la misma, simplemente seleccionamos el método de pago que nos sea conveniente, damos un clic en este botón que dice Pay Now, durará un momento procesando el pago, y por último un clic en este botón que dice Confirmar pago.
Esperamos un momento a que se procese el pago y una vez hecho esto, nuestra suscripción habrá sido completada de manera exitosa. Como vemos, no aparece directamente aquí, pero para poder verla simplemente tenemos que dar un clic nuevamente en la pestaña de suscripción de manera que se recargue la pantalla. Y una vez que se recargue, veremos que efectivamente la suscripción ha sido completada de manera exitosa. Podemos ver que esta es nuestra suscripción anterior, que era del 18 del mes 8 al 18 del mes 9, y la que hemos comprado nuevamente toma la fecha final, la cual era el 18 del mes 9, y ahora tenemos una del 18 del mes 9 al 18 del mes 10, dándonos así un total de 2 meses de uso dentro del sistema. Este es el método que debemos de utilizar para comprar las suscripciones dentro del sistema. De tal manera que cuando veamos que nuestra suscripción está a punto de vencerse o que ya se ha vencido, simplemente debemos de venir aquí al sistema de registro, realizar este proceso que acabamos de explicar y habilitar una nueva suscripción. Muy bien. Una vez que hemos creado nuestra suscripción, ya tenemos acceso al sistema. Pero para poder utilizarlo, necesitaremos, como mencionamos anteriormente, usuarios de sistema. Para poder crear nuestros usuarios de sistema, nos vamos al apartado que se llama asimismo usuarios de sistema. Y aquí nos aparecerán todos nuestros usuarios de sistema. Como vemos, solo tenemos uno. Para poder agregar algún usuario, simplemente debemos de dar un clic en este botón que dice nuevo usuario, y al hacer esto se nos mandará a este formulario donde ingresaremos una serie de datos que nos servirán para crear nuestro usuario de sistema, comenzando por el nombre, el apellido, el teléfono celular, el user, es decir, el código de usuario o nombre de usuario que utilizaremos para ingresar, como vimos anteriormente. En mi caso yo pondré, por ejemplo, prueba, este será mi user, mi email, el teléfono, los datos de la dirección y la contraseña que vamos a utilizar. Es muy importante que pongamos una contraseña que podamos recordar, pero que de igual manera la mantengamos de manera confidencial, debido a que si otra persona conoce nuestro usuario y nuestra contraseña, podría ingresar al sistema y realizar actos indebidos que quedarían registrados como si los hubiéramos hecho nosotros. Entonces, una vez que hemos rellenado esto, tenemos otras opciones que son si el usuario está activo o no. Esta opción la seleccionamos para determinar si el usuario puede entrar o no al sistema. Un usuario activo puede entrar, mientras que uno inactivo no tiene acceso al mismo. En nuestro caso diremos que nuestro usuario sí está activo. Si es un usuario remoto o no, es decir, si el usuario puede utilizar el sistema estando a distancia o no. Esto lo explicaremos más a fondo en un momento. El grupo de seguridad al que pertenezca. Como vemos, aquí se nos desplegarán todos los grupos de seguridad que tengamos creados. En un principio, si es la primera vez que nos estamos registrando, no tendremos ningún grupo de seguridad creado, por lo que podemos dejar esto vacío, crear los grupos de seguridad más adelante y luego seleccionar el que le corresponda, y si es un usuario administrador o no. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con usuario administrador? En primer lugar, no debemos de confundir un usuario que pertenece al grupo de seguridad de administradores con un usuario administrador. El grupo de seguridad de administradores es uno que nosotros creamos y le otorgamos los permisos que nosotros consideremos, pero por el contrario, un usuario que tenga marcada la opción de usuario administrador no va a estar sujeto a los permisos que nosotros marquemos o no en un grupo de seguridad, como puede ser administradores. Es decir, si nosotros creamos un grupo de seguridad que se llama administradores, lo ideal y lo más lógico es otorgarle todos los permisos a ese grupo de seguridad de administradores, debido a que el administrador normalmente debe de tener permiso para realizar todas las acciones dentro del sistema. Pero pongamos el supuesto caso de que creemos un grupo de administradores pero que no tengan todos los permisos. La persona que pertenezca a ese grupo de usuarios de administradores, aun siendo un administrador, se verá limitada por los permisos que posea, debido a que se condiciona a los permisos que tenga dicho grupo de seguridad. Pero por otro lado, un usuario que sea marcado en esta casilla de aquí como administrador, automáticamente se le serán concedidos todos los permisos de manera irrevocable hasta que sea marcado como que no es un administrador. Es decir, la persona no que pertenece al grupo de seguridad de administrador, sino que es usuario administrador, automáticamente se ve en la posibilidad de hacer cualquier cosa dentro del sistema sin ninguna limitación. Otra cosa que debemos de conocer acerca del usuario de administrador es que este es el que tiene la facultad o la capacidad de abrir el sistema. ¿Pero qué queremos decir con abrir el sistema? Muy bien.
Este sistema tiene un método de seguridad a través del cual solo se le otorga acceso a los usuarios cuando un usuario de administrador abre el sistema. ¿Qué queremos decir con abrir el sistema? Con abrir el sistema lo que queremos decir es a todas las personas que estén conectadas al mismo internet al que está conectado el usuario de administrador. Esto es así porque cuando el usuario de administrador entra al sistema, automáticamente toma la dirección IP del router al que está conectado esa persona, y los otros usuarios, cuando van a ingresar al sistema, verifican que la dirección IP a la que están conectados sea la misma a la que esté conectado el usuario de administrador. Ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? El porqué de esto es para que un usuario no pueda entrar desde su casa o estando en la calle o hacer lo que sea sin previo conocimiento del administrador, de manera que no pueda hacer ningún cambio sin autorización, pues deberá de esperar primero a que un usuario de administrador abra el sistema. ¿Qué significa esto? Que si el usuario de administrador, por ejemplo, está en el negocio y abre el sistema desde allá, le da apertura a todas las personas que estén conectadas al Wi-Fi del negocio a que puedan entrar, y de esa manera queda abierto el sistema. Pero si, por ejemplo, la persona que posee el usuario de administrador entra al sistema estando conectado desde otro Wi-Fi que no sea el del negocio, por ejemplo, un Wi-Fi de la calle, un Wi-Fi de otra empresa a la que está visitando, el Wi-Fi de su casa, automáticamente el sistema se vuelve a abrir, pero para las personas que estén conectadas al Wi-Fi donde se encuentra la persona con el usuario de administrador actualmente. Es decir, si el dueño abre el sistema en el Wi-Fi del negocio y los usuarios del sistema y los trabajadores y los empleados entran, y luego el dueño se traslada, por ejemplo, a su casa y abre el sistema con el usuario de administrador desde su casa, automáticamente del negocio quedará bloqueado debido a que el sistema tomará la dirección IP del internet de su casa, porque la persona con el usuario de administrador volvió a abrir el sistema, pero en vez de con el Wi-Fi del negocio, con el Wi-Fi de su casa. Y por esta misma razón debemos de tener mucho cuidado con donde abrimos o cerramos el sistema. Si nosotros por error abrimos nuevamente el sistema estando fuera de nuestro negocio, las personas que estén dentro no serán sacadas del sistema, es decir, podrán seguir trabajando. Pero si una persona que está dentro sale y vuelve a intentar entrar, no le será posible porque el sistema estará cerrado, porque ha sido abierto desde otro Wi-Fi diferente. Ahora bien, otra pregunta que podríamos tener es si, por ejemplo, nuestro negocio está abierto pero ninguna de las personas que son usuarios de administrador están dentro del negocio, ¿cómo abriríamos el sistema dando paso a que los empleados puedan trabajar? Pues esto es bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer sería irnos a esta opción de aquí que dice abre sistema y otorgarle este permiso al usuario que nosotros necesitemos o que deseemos. De esta manera le otorgaríamos la potestad de poder abrir el sistema sin necesariamente otorgarle todos los permisos y la autoridad que conllevarían marcarlo como un usuario de administrador. De esa manera quedará abierto el sistema sin que necesariamente la persona que posee el usuario de administrador se encuentre en el negocio. Una vez explicado esto, también podemos abundar más en esta opción que tenemos aquí que dice remoto. Esto es un permiso que le otorgamos a los usuarios en caso de que querramos que un usuario pueda ingresar al sistema sin necesariamente tener que estar conectado al Wi-Fi que tiene el sistema abierto. Si por ejemplo nosotros tenemos un empleado que trabaja desde la calle o nosotros mismos nos encontramos en la calle, si nosotros habilitamos esta opción de remoto al usuario que lo requiera, el mismo podrá ingresar al sistema sin necesariamente estar conectado al Wi-Fi que tiene el sistema abierto. Es decir, podrá ingresar de manera remota. Esa es otra opción que tenemos disponible y que podremos marcarle a aquel usuario que consideremos que lo necesite. Entonces, una vez hayamos entendido todo esto y hayamos rellenado todos los campos que tenemos aquí, damos un clic en este botón que dice guardar y automáticamente nuestro usuario de sistema habrá sido creado. Como vemos, lo tenemos aquí. Entonces, en esta pantalla también podemos fijarnos que tenemos varias cosas. Tenemos este link en el código del usuario que nos servirá para ir al perfil del mismo. Tenemos estas opciones también que están en azul que nos sirven para marcar o desmarcar la opción sin necesariamente tener que entrar al perfil del usuario. Es decir, si por ejemplo al usuario que nosotros acabamos de crear
ya no queremos que sea un usuario remoto, simplemente damos un clic aquí y veremos cómo la opción cambia a no. Así con las otras opciones. Si ya no queremos que sea un usuario de admin o que ya no sea un usuario activo, simplemente damos un clic en esas opciones y la opción cambiará. También podemos fijarnos que tenemos este campo aquí que dice conectado, el cual nos indicará si el usuario en cuestión está conectado en el sistema o no, y el grupo de seguridad al que pertenece. Si podemos recordar, al usuario que creamos no le asignamos ningún grupo de seguridad, pero eso lo veremos a continuación. Podemos fijarnos también que los usuarios están agrupados por grupos de seguridad. Aquí abajo me aparecerían todos los que estén en el grupo de seguridad de administradores, aquí arriba los que están en blanco y así sucesivamente si tuviéramos más grupos de seguridad y más usuarios asignados a los mismos. Y una serie de filtros con los cuales podremos filtrar los usuarios según los parámetros que nos indica aquí. Podemos filtrarlos dependiendo del grupo en el que estén. Como vemos aquí nos aparecerían todos los grupos, ya sea ventas, contabilidad, etcétera. Una vez más, nosotros solo tenemos un grupo de seguridad, por lo cual simplemente nos aparece uno, pero aquí nos aparecerían las distintas opciones y la cantidad de usuarios que hay en las mismas. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos 2 usuarios bajo la licencia del sistema de Cisco Systems, 2 usuarios que están activos, un usuario que está remoto y otro que no está remoto, como vemos aquí, uno que está remoto y otro que no. Y para filtrarlos simplemente damos un clic en la opción que nos interese y automáticamente nos traerá a los usuarios que cumplan con dichas características. Y para volver damos un clic en esta X y nos devolverá a la pantalla principal. Entonces, una vez hayamos creado todos nuestros usuarios de sistema, lo que deberemos de hacer a continuación será asignarles grupos de seguridad. Para poder hacer esto, damos un clic en este botón que dice grupos de seguridad, o también podemos acceder mediante esta opción que tenemos aquí a la izquierda que dice accesos por grupo. Una vez estemos aquí, se nos desplegarán todos los grupos que tenemos creados. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo que sea contabilidad. Ingresamos un código y el nombre del grupo. Y para guardarlo damos un clic en este cotejo que tenemos aquí a la izquierda. Al hacer esto automáticamente quedará el grupo de seguridad creado. Pero no nos confundamos, el hecho de que el grupo de seguridad esté creado no significa que los permisos estén automáticamente puestos. Luego de crear nuestro grupo de seguridad, lo que deberemos de hacer será otorgarle los permisos a dichos grupos. Para hacer esto nos vamos a esta llavecita que tenemos aquí al lado y damos un clic. Cuando demos un clic, seremos direccionados a esta pantalla donde veremos que por defecto todos los permisos vienen en no y donde podremos revisar uno a uno los permisos que tenemos disponibles para agregarlos al grupo de seguridad en cuestión. Entonces aquí nosotros comenzamos a leer que pueda crear clientes, que tenga acceso a los precios, modificar precios, etcétera, etcétera. Y una vez que hayamos revisado todos los permisos y hayamos marcado todos los que creamos pertinentes, damos un clic en el botón de grabar y de esa manera ahora el grupo de seguridad que hemos creado tendrá sus permisos configurados, es decir, tendrá establecidas las cosas que pueda hacer o no dentro del sistema. Es muy importante que nos tomemos nuestro tiempo para revisar todos los permisos y que marquemos minuciosamente cada uno de ellos dependiendo del grupo de seguridad que tengamos entre manos. Y también es muy importante recordar que el hecho de crear el grupo de seguridad no significa que automáticamente los permisos estarán seleccionados. Esto puede ser una confusión bastante recurrente de que creemos nuestro grupo de seguridad y luego se lo asignemos al usuario, pero en ese caso veríamos que a pesar de que tiene su grupo de seguridad asignado, nuestro usuario no podría hacer nada dentro del sistema, y eso es porque nos habríamos olvidado de asignar los permisos. Entonces, una vez más, es muy importante que recordemos luego de crear los grupos de seguridad, dar un clic en esta llavecita de aquí y asignarle los permisos que le correspondan. Una vez creado nuestro grupo de seguridad, nos dirigimos una vez más a la pestaña que dice usuarios de sistema, ingresamos en el perfil del usuario y ahora sí podríamos asignarle el grupo de seguridad que le corresponda. Lo seleccionamos, damos un clic en guardar, regresamos y de esta manera nuestro usuario quedará listo para poder acceder al sistema. Vemos que está activo, es decir, que puede entrar, y vemos todas las configuraciones principales que le hemos establecido a este usuario. Otra cosa que también tenemos es esta pestaña que dice mis datos, en donde podremos verificar
y en caso de necesitarlo modificar nuestros datos de empresa que recordemos ingresamos cuando creamos nuestro usuario de registro. Entonces, una vez explicados todos los elementos que tenemos en nuestro sistema de registro, para poder ingresar al sistema daremos un clic en este botón de salida que nos mandará nuevamente al login. Ingresaremos nuestro usuario de sistema, nuestra contraseña, daremos un clic en el botón de login y una vez hayamos hecho esto podremos ingresar al sistema y estaremos listos para poder comenzar a trabajar. Un pequeño inciso antes de terminar es que, en primer lugar, aquí podemos ver la cantidad de usuarios que están conectados en el sistema contándonos a nosotros. Como nosotros somos los únicos, vemos que tenemos 1 de 5. Esa es la primera. Y la segunda es que a la hora de salir del sistema debemos de tener muy pendiente siempre salir por el botón que tenemos aquí en el menú que dice salida. Esto es debido a que cuando uno está en internet uno tiende a salir simplemente cerrando la ventana, pero si lo hacemos de esta manera el sistema entenderá como que nuestro usuario sigue en línea, por lo cual si nosotros nos desconectamos cerrando la pestaña y otra persona entra después, aquí aparecerá 2 de 5 a pesar de que la única persona que esté dentro del sistema sea la que entró posteriormente. Por lo tanto, es importante que siempre salgamos utilizando el botón de salida que tenemos aquí disponible en nuestro menú. Sin nada más que añadir, este sería el método a emplear a la hora de manejar el sistema de registro y de crear y gestionar los usuarios tanto de registro como de sistema. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.